Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos quienes nos acompañan a este webinar de presentación del programa del rol del director, deberes y responsabilidades del directorio. ¿Cómo están? Mucho gusto a todos quienes nos pueden acompañar hoy día. Y quiero presentar primero que todo al coordinador de este programa, quien nos ha acompañado en versiones anteriores y que este año viene renovado el programa, dada la contingencia también. Gonzalo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias, Pablo. Muy buenos días y buenos días a todos que nos acompañan virtualmente hoy. Bueno, vamos a partir esta conversación y me gustaría dar contexto para poder comprender qué es lo que está pasando en el mundo del rol del director y cuáles son los deberes y responsabilidades que hoy día estamos tomando en este programa de formación. Y quizás una de las cosas relevantes tiene que ver por qué la relevancia de este programa para el Instituto de Directores. Y yo diría que una de las cosas que hemos estado conversando, Gonzalo, en el último tiempo tiene que ver específicamente que en un entorno legal que está cada día mucho más exigente, el directorio y la primera línea adquiere una responsabilidad que es fundamental. Hay nueva ley de delitos económicos y ambientales, ha elevado los estándares en los directorios en el último tiempo y hay decisiones que han pasado también en las últimas semanas que han dado cuenta que hoy, desde el directorio y también desde la línea ejecutiva, las implicancias civiles, administrativas y penales cobran un valor relativo muchísimo mayor y es de eso también lo que nos gustaría como conversar en términos generales para poder aclarar las dudas de cuál es la relevancia y qué es lo que yo voy a aprender en este programa. Yo diría que los últimos 5 años lo que nos han ido mostrando es que no cabe duda que en general y en nuestro estudio de tendencias del directorio que realizamos a inicio de este año, pudimos ver que el 92,5% de los directores considera que hoy día el rol y su responsabilidad en las empresas ha ido cambiando. ¿Sí? Ya no es el mismo, esto ha tenido una modificación y las expectativas también de lo que ellos deben ejecutar es completamente diferente. Y en ese sentido, ¿cuáles creen que son los factores quizás más críticos que han ido impulsando o acelerando este cambio respecto del rol y las responsabilidades del directorio? Primero, en un 61% nos aparece esto como las nuevas sanciones penales, ambientales y de libre competencia para los directores. Pero también aparecen normas y regulaciones con mirada ESG, y la mayor competencia en los mercados, temas asociados, por ejemplo, a inteligencia artificial y las exigencias también de las nuevas generaciones. Entonces veo que hay como un espectro mucho más amplio sobre esta mirada legal, sobre esta mirada también ambiental que hoy día se pone sobre la mesa desde el rol del directorio que es fundamental de poder desarrollar. Y cuando vemos si creen de alguna manera que los directores, cuando ya no hago una autoevaluación, sino hablo desde el rol y creo que los directores han tomado las medidas necesarias para poder asumir este nuevo rol y estas nuevas responsabilidades. Una de las cosas que nos llama la atención es que menos del 50%, de hecho el 46% considera que los directores hoy día están asumiendo estas nuevas responsabilidades y este rol. Hay una necesidad de comprender cuál es el alcance, cómo es el impacto que van a tener todas estas normativas, más otras que entran en vigencia en los próximos meses también en nuestro país. Y desde ahí es que los aspectos que consideran que tendrán mayor impacto, por ejemplo, en la agenda del directorio, aparecen conceptos que tienen que ver con el crecimiento económico, pero también con la regulación y el impacto normativo, temas de ciberseguridad y privacidad de datos, que también vamos a tener una normativa que entra en vigencia. Entonces, desde ahí consideramos que es significativo el poder contar y comprender que la agenda del directorio cambió, que el rol y las responsabilidades cuando somos directores de empresa también ha ido mutando en los últimos años y esto también tiene un impacto en el rol y las responsabilidades que tiene el C-suite de las compañías para poder llevar a cabo una buena gobernanza. Y los riesgos que aparecen y que están presentes y que están impactando y que consideran que están impactando el desempeño de las empresas en Chile, tanto para los próximos 2 años, tienen que ver con estos cambios políticos y regulatorios tras, por ejemplo, los procesos electorales que
están asociados al 30% de las personas que consideran que esto hoy día es relevante. Y no es menor, por ejemplo, también la inflación y las alzas de costo de la vida, que vemos que en un 28,5% no deja de ser relevante, por ejemplo, lo que aparece hoy en prensa que tiene que ver cómo Chile hoy día es un país mucho más pobre y que eso obviamente también tiene impactos en el rol que ejercemos como directores de compañía. Hoy no basta entonces con solo saber de negocios, los directores tienen y deben contar con una formación que sea sólida en el marco regulatorio. Hoy día no solo hay que saber de finanzas, sino también entender el marco regulatorio donde se mueven las compañías y yo creo que también ahí desde comprender cuáles son los riesgos legales, laborales, protocolos, controles efectivos y esta entrega de conocimiento que sea actualizado y aplicado a un entorno normativo actual ayuda de alguna manera anticipar, a gestionar los desafíos que enfrentan los directorios de nuestro país y por supuesto este saber enfrentar y anticipar nos ayuda a tener un mejor control de riesgo y hacer que nuestras compañías tengan estos controles efectivos y que puedan ser sostenibles en el tiempo. Y ahí, Gonzalo, me gustaría darte la palabra y que tú pudieses contar un poquitito cómo hemos diseñado este programa y qué es lo que cuenta para que lo podamos presentar también a todos quienes nos acompañan hoy día. Ujú. Muchas gracias, Faba. Efectivamente, el programa sobre roles del director, cumplimiento y regulaciones de deberes y responsabilidades de los mismos es un programa que en esta versión decidimos introducir alguna diversidad en los contenidos que teníamos. Parte con una explicación del gobierno corporativo y el rol del director para entender cuáles son las tendencias actuales que hay en materia de gobierno corporativo, cómo se ha ido transformando el rol del director y cómo tiene que ser comprendido cabalmente el rol de director en términos estratégicos en la gestión de las compañías y que los directores logren entender cuál es el marco de desempeño en una correcta gobernanza que se espera de ellos y eso aterriza de alguna manera y conecta con la idea de deberes legales generales del director, deberes vinculados a la correcta administración, los deberes de debida diligencia, las expresiones de los deberes de lealtad. Hoy por hoy hay claramente una sensibilidad mucho mayor a la presencia de conflictos de interés y una atención mucho más fina a la manera en la cual las organizaciones y particularmente los directores de las organizaciones gestionan correctamente esos conflictos de interés que son crecientes e inevitables. Nadie está por así decirlo, condena los conflictos de interés. La cuestión es que el directorio tenga la claridad de ver cuál es la manera correcta en que debe gestionar esos conflictos de interés para resolverlo cumpliendo sus deberes hacia la propia sociedad y al mismo tiempo ver cuáles son los alcances de los deberes generales de cumplimiento que le corresponden a los directores. Piensen que todo este programa está enfocado desde el punto de vista de qué es lo que a un director se le exige, qué es lo que quienes asesoran a los directores esperan o deberían tener en cuenta al minuto de aconsejar a los directores y por lo tanto todos los contenidos están pensados desde esa óptica. Esa es una cuestión crucial a tener en cuenta. Esto no es simplemente una explicación de estas son las leyes que existen para los directores, sino que la mirada está pensada siempre en, bueno, ¿qué es lo que de ese marco normativo el director debiera deducir como parte de sus deberes y responsabilidades y qué cosas no le competen a él por el rol que juega al interior de la organización? Esa es una cuestión clara que el programa intenta siempre enfocar para que sea un programa dirigido específicamente al segmento de directores y a quienes participan en la asesoría o en consejos que están participando en directorio. Se incorporó este año como módulos nuevos un módulo sobre cumplimiento laboral a cargo de Fernando Arap y un módulo de protección de datos que no estaban en las versiones previas a cargo de Paulina Silva, dos grandes especialistas en la materia, porque vemos que son desafíos crecientes que enfrentan los directores. Naturalmente ustedes comprenderán que no es rol del director el estar ejecutando una política de protección de datos o algo en materia laboral, pero tienen que tenerlo presente. Y la segunda parte es una parte que, como mencionaba Fauda,
está vinculada esencialmente a uno de los desafíos más grandes que enfrentan los directores al día de hoy, los cambios que introdujo la ley de delito económico y qué responsabilidades le caben particularmente a los directores en ese ámbito. Aquí de nuevo se refuerza significativamente la idea de que es un programa enfocado a entender cómo impacta esto al directorio de las compañías y no un programa genérico que simplemente va a explicar cómo la ley de delito económico es esto y le pueden aplicar de capitán a paje. Esto es dirigido a la óptica de los directores. Lo mismo con las cuestiones vinculadas a la administración desleal y los delitos societarios, porque en la administración desleal ya hemos tenido un tiempo de recorrido de vigencia del delito y es una de las cuestiones cruciales en términos de la correcta gestión de un directorio, y porque en delitos societarios tenemos figuras nuevas sobre veracidad de información, abuso en las posiciones de control de los directorios que obligan a tener una mirada sobre las decisiones que adoptan nuevas. Después pasamos finalmente a responsabilidad penal de personas jurídicas, el nuevo estatuto y qué cosas debería, por así decirlo, comprender el directorio respecto al alcance de la responsabilidad penal de las entidades que ellos tienen como función administrar como las más altas figuras en ella, y entender también modelos de cumplimiento, no como una tarea que le compete al directorio, por así decirlo, efectuar e implementar, sino qué mirada estratégica debería tener el directorio respecto al funcionamiento de un correcto modelo de cumplimiento. Ese es el enfoque que tiene el programa en particular y el tipo de herramientas con las cuales se van a trabajar en el curso de todo el programa, para que los directores de alguna manera cuando salgan del programa y tengan sus sesiones de trabajo, tengan claridad sobre en qué cosas deben pedir información, qué preguntas hacer y cómo formularlas. Porque al día de hoy, y esta es una cuestión que es central para la misión del Instituto de Directores, la gobernanza ya no es una opción, no es algo que, bueno, sería lindo tenerlo, sino que es una prioridad esencial. Y esa es una cuestión que cruza la misión y todos los programas del Instituto de Directores. Las regulaciones han evolucionado y el desconocimiento no exime de responsabilidad. Los directores, sobre ellos pesa un deber de informarse y tomar decisiones informadas. El directorio debe actuar con diligencia, transparencia y prevención. Cada día más se pueden revisar las decisiones que adopta el directorio para ver cómo ellas han incidido en los potenciales riesgos a los cuales se ven enfrentadas las compañías, y por eso este curso prepara a los directores para enfrentar los riesgos que actualmente están acá y los riesgos que verán en el futuro. Ustedes, muchos de ustedes bien saben que probablemente los casos más complejos son de cosas que están sucediendo al día de hoy, pero que van a explotar en un par de años más. Solo mencionarles, piensen ustedes el caso de la pesquera Nova Austral, que acaba de terminar un juicio, condena, sanciones significativas a través de acuerdos para la persona jurídica, de hecho del 2021, y al día de hoy estamos viendo cómo eso desembocó en responsabilidades para personas jurídicas, para altos gestores de la compañía. Eso da cuenta de que hay un gap de tiempo, pero que es ya misión del directorio empezar a tener esa mirada estratégica para hacer frente a esos escenarios problemáticos que las empresas pueden enfrentar. Ese es un poco el objetivo que el programa tiene en su versión actual. Gracias, Gonzalo. Quiero aprovechar de recordar que quienes nos acompañan pueden enviar sus consultas a través del chat, también nos pueden hacer levantar la mano a través de, hay un corazón que es como en las reacciones, y ahí pueden levantar la mano a través de la plataforma para que de esa manera podamos activar su micrófono y poder hacer preguntas específicamente hoy día sobre el programa de formación. Y yo creo que quizás una de las cosas relevantes y de las que mencionó Gonzalo es que, bueno, las clases son presenciales, pero uno de los temas relevantes tiene que ver con los casos prácticos que también utilizamos. Yo diría que, por ejemplo, lo que hace Gonzalo y lo que hacen los otros profesores tiene que ver con mostrar evidencia de cómo es que ha sido este tratamiento, y eso ayuda a poder visibilizar y comprender cómo es que aplica la ley, y no necesariamente ser un experto como un abogado
para dar cumplimiento finalmente en una compañía y saber cómo nos aplica desde nuestro rol. Otro tema importante, bueno, lecturas complementarias, análisis normativo, que es algo que también entregamos, y por supuesto algo que nos importa mucho y es parte del rol también de lo que hacemos en el instituto, es el concepto de networking, experiencias compartidas, aquí en nuestra casa, en Avenida La Dehesa, con la idea de que también sea un espacio de poder vincularse. Como bien mencionó Gonzalo, bueno, tenemos extraordinarios profesores, nos acompañan Fernando, Paulina, Gonzalo, estoy yo en la parte introductoria de gobierno corporativo y con esto yo creo que quizás una de las cosas que buscamos es que puedan tener el dominio de la normativa que hoy día está vigente, claridad también sobre cuáles son los deberes y riesgos como director y también como altos ejecutivos. Ahí hay unos casos hoy día y el pronunciamiento respecto de qué es lo que está pasando como en la primera línea de gerencia, herramientas para poder prevenir crisis legales y reputacionales que yo creo que también eso forma parte, obviamente tiene el programa El Diploma de la Participación desde el instituto y la conexión también de una red de actividad de pares, que es lo que nosotros otorgamos en esta sesión. Los cupos están abiertos, las fechas son martes 5, jueves 7, martes 26 y jueves 28 de agosto. Las clases son aquí en nuestras oficinas de 9 a 1:30 de la tarde y encantadísimos de que se puedan sumar a este programa de formación. Aquí dejamos un QR para quienes quieran, en el fondo, poder desplegar y revisar con mucho mayor detalle cada uno de los ámbitos que son tomados en los módulos del programa. Y me gustaría dejar de compartir para dejar espacio a preguntas de los participantes y poder resolverlas junto a Gonzalo también. Así que voy a dejar de compartir mi pantalla y me gustaría feliz de poder escucharlo, saber si es que alguien tiene alguna duda, consulta sobre el programa, sobre las expectativas, qué es lo que finalmente desean compartir. No sé si a través del chat o alguien tiene alguna duda que nos pueda levantar. Veo que tenemos dos manos levantadas. Eh, Primero tengo a Israel, ¿no? Yo soy Ed Israel, sí. Hola, Fauda. Ed, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Alumno de Gobernanza Climática. Climática. Sí. Ed, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, Fauda Gonzalo. Creo no estar equivocado que no escuché la palabra ética en la descripción y Dejé de escucharte. Sí, yo también se entrecortó y después perdí audio. eh, Sí, sí. Yo creo que la duda de Ed tiene que ver con esto de la ética, ¿no es cierto? De cómo quisiera se saber entrelaza. si hay Ed, un módulo que no solo está de moda, que creo Perdona, pero ética se te en negocios. cortó, sí, se te había cortado la comunicación, entonces te dejamos de escuchar. Tú estabas preguntando específicamente por el tema de ética, si es que había un módulo. Un módulo, sí, de ética en negocios, sí. Gonzalo, quizás Yo tú te puedas diría contar un poquito. que las cuestiones que se tratan en cumplimiento normativo, por así decirlo, están todas cruzadas por la idea de integridad en el desarrollo de negocios, para ponerlo en esos términos. O sea, hacer negocio y en particular regulación penal, regulación laboral y protección de datos son algunas de las manifestaciones de la manera de conducir negocios de forma ética y por lo tanto el programa de alguna manera es siempre un acompañamiento para dar herramientas que proporcionen criterios para tomar decisiones éticas o de integridad en la gestión de las compañías y no se aborda como una cuestión específica y aislada, pero yo te diría que es algo que va a cruzar todos los Una modos línea que base. se van a hacer, no hay por ponerlo de alguna manera un poco irónica, el módulo de administración desleal no es como no lo pillen administrando deslealmente, el módulo de administración Sí, desleal es cómo usted tiene que gestionar de manera ética, cumpliendo sus deberes para con la compañía, correctamente las decisiones que toma, y por eso hablaba también del problema de conflictos de interés, que es uno de los problemas estándar de ética en los negocios,
cómo usted gestiona y aborda correctamente los conflictos de interés en su empresa. Entonces, cruza de alguna manera, no tiene un módulo, por así decirlo, único y específico, sino que es un tópico que de alguna manera inspira todo el contenido de los diversos módulos que es del programa. Así es, así es. Joaquín, veo que tienes la mano levantada también. Vamos a abrir tu micrófono. ¿Sí? Te Hola, escuchamos. Gonzalo. Gracias por la exposición. Una consulta, Gonzalo. Sí. Estos programas son para todo tipo de directorios, porque tenemos SPA, tenemos SA, y también tenemos fundaciones y corporaciones donde no hay remuneraciones. ¿También tienen la misma normativa ese tipo de organizaciones? Fíjate que las corporaciones, todas las entidades sin fines de lucro, en términos de deberes de los directores, son bastante similares. Si tú revisas la normativa específica que tiene el Código Civil en materia de deberes de organismos sin fines de lucro, son similares y tienes un mismo deber de lealtad y deber de diligencia, y de todas maneras estás administrando fondos, son sujetos destinatarios de la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. A mí me ha tocado trabajar asesorando en este tipo de tópicos, tanto por ejemplo, a OTICs, a otros tipos de organizaciones, a corporaciones culturales, todas organizaciones sin fines de lucro, y es plenamente aplicable. Con las SPA, claro, hay algunas diferencias normativas pequeñas que mencionar en materia de delitos societarios respecto a las sociedades anónimas, pero laboral y protección de datos, ¿para qué decirte? Eso da un poco lo mismo, con o sin fines de lucro. Eso es una cuestión que tienes que manejar con el mismo nivel de sensibilidad. Así que efectivamente el programa no está pensado, para ponerlo en términos duros, no está pensado para grandes sociedades anónimas abiertas que cotizan en la bolsa. No es ese el core del programa, sino que para distintos tipos de organizaciones que naturalmente pueden verse enfrentados a los desafíos de la mejor gestión de la misma. Gracias, Gonzalo, muy claro. Muchas gracias. Pedro, veo que tienes la mano levantada. Te vamos a dar la palabra también para tus dudas. Pedro, si puedes abrir tu micrófono. Pedro Robles, Hola, buenos días. buen día. Mucho gusto, Faba. Eh, Mi nombre, bueno, es Pedro Robles, como dices. Yo soy director de Redman SA y quisiera aportar al comentario de los conceptos de ética que se están extendiendo en casi todas las dimensiones de la gestión, en particular en el manejo de los datos. Eh, Hay una, como sabemos, ya hay una ley de un marco legal quizás que habla de inteligencia artificial y todos sus entornos. Y quisiera eh, decir que es de toda importancia evaluar con mucha prioridad el fenómeno de los datos que se ocupan en procesos de inteligencia artificial. Es normal que se piense que la falta de ética está en los programas. No, los programas son muy estables en general. Está en los datos que se someten para que los programas aprendan. Y eso es una dimensión que a mí me parece del todo desafiante y urgente, porque todos más o menos queremos avanzar también en aplicar inteligencia artificial en nuestras compañías. De eso te quería comentar, Fado. Muchas gracias. Muy bueno el punto porque, bueno, tenemos un módulo que es específicamente el módulo de protección de datos. Y en el módulo de protección de datos tenemos a un especialista en protección de datos y la regulación digital. Y yo creo que hoy día es algo que está sobre la mesa y que probablemente las compañías no estamos tan preparadas respecto de lo que se viene y acontece en mirada de gobernanza de datos y cómo esto va a ser enfrentado, entrando en vigencia también
Bueno, en octubre sale finalmente la vigencia, vamos a tener un tiempo para poder implementar, entonces yo diría que es fundamental anticiparse porque tampoco es tan rápido de poder ejecutar dentro de las compañías. Entonces yo diría que ese módulo es un módulo nuevo y que lo que busca también tiene que ver específicamente con poder tomar atención específicamente a este punto que hoy día entra en vigencia para nuestro país y que se suma a todas las normativas vigentes que hemos visto en el último tiempo también. Entonces yo creo que esa anticipación respecto específicamente del tema de cómo se maneja la protección de datos y la regulación digital es un tema súper relevante a tener sobre la mesa y a tenerlo en el radar y que yo creo que hoy día, al menos hasta ahora, en los directorios que a mí me toca participar, yo diría que es muy incipiente y no tenemos tanta claridad de cómo nos va a afectar. Entonces hay un proceso en el cual tenemos que poner como a prueba nuestros sistemas también y yo creo que ahí hay un desafío para la agenda que se nos viene para el 2026 en los directorios. Entonces estamos anticipando de alguna manera este programa con este módulo para saber cómo lo enfrentamos también dentro de las empresas. Muchas gracias, Fado. ¿Gonzalo? No, se me apretó la mano. Ah, sí, sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Jorge Redón, veo que tienes la mano levantada. Te vamos a pedir que abras tu micrófono. Jorge, Hola, Fadua. Buenos días. ¿Qué tal, buen día. Gonzalo? Hola, ¿qué tal? Buenos Buenos días. días. Mira, súper interesante lo que se acaba de comentar en los últimos las últimas dos observaciones con relación, ¿no es cierto?, al tema de la inteligencia artificial, digitalización, protección de datos. Está todo el tema que cada vez está más en vigencia de delitos, de prevención de delitos, ¿no es cierto?, y cómo de alguna manera también la digitalización puede jugar un papel importante. Lo que no vi, y a lo mejor lo pasaron, ¿ah? Y puede que yo no lo haya visto, es como una visión más integral de todo lo que involucra a una transformación digital fuertemente impulsada por la inteligencia artificial, que yo veo cada vez que crece más vertiginosamente. O sea, es una cuestión impresionante cómo de un día para otro hay nuevas, ¿no es cierto?, productos, hay nuevas soluciones, hay cosas que son, ¿no es cierto?, solamente publicidad, hay cosas que a lo mejor no tienen tanta importancia, hay cosas que sí la tienen, pero hay un mar de ofertas, de, ¿no es cierto?, de propuestas, de nuevas tecnologías, de competidores que aparecen de alguna manera reclamando qué es lo que mejor para una empresa. Y no sé si en este programa se presenta un poco este debate, o sea, de qué manera el directorio tiene que estar más vinculado con la administración y entender qué es lo que realmente importa y cómo se aplica. Yendo un poco más allá de lo que es estrictamente, ¿no es cierto?, la protección de datos, que es muy importante, como también todo el tema ético que también se mencionó acá. Sí, yo creo que es un buen punto, Jorge. Yo intento hacerlo en mi sesión de gobierno corporativo. Yo creo que en la parte inicial doy como un Ya. framework de cuál es el rol que tenemos en la relación desde el órgano directorio, comités, con la administración y un poco cuál es el entorno, el ecosistema en el cual nos estamos moviendo, entendiendo también desde controles internos y externos que hoy día aparecen y están presentes. Ahora bien, yo creo que también una de las cosas que cuidamos en este programa que está pensado como desde el rol, ¿ya? Y las responsabilidades, entonces lo hablamos primero desde el rol, pero no hacemos un zoom específico en materias como de digitalización. Entonces sí damos como una mirada más global, que es uno de los tantos ámbitos que hoy día está presente dentro del rol y las responsabilidades en materia de gobierno corporativo, pero no hacemos un zoom porque esto está pensado específicamente en entregar un kit de herramientas mucho más normativas, ¿ya? Que es lo que no andamos en un programa, por ejemplo, de transformación digital, o no andamos en detalle, por ejemplo, en un programa de empresas familiares que hacemos, el de directorio efectivo, que es donde vemos como quizás cosas más, ¿no es cierto?, como por encima quienes han participado y que hoy día nos acompañan. Este programa específicamente
hace un doble clic a estas materias que hoy día no estamos abordando en otros programas. Entonces es un programa foco. En los programas focalizados, este programa es un programa foco en hablar de rol y responsabilidades del director, porque yo creo que así como tenemos el programa foco de finanzas y que solo vamos full finanzas para directores, este foco, rol y responsabilidades del director. Y tenemos otro foco en transformación digital, en donde ahí sí nos metemos con súper detalle en inteligencia artificial y otros ámbitos, y que se dio hace un par de meses atrás, pero este foco específicamente en rol y responsabilidades del director desde lo que le estamos planteando, porque yo creo que ha sido la forma en que nos permite profundizar en los distintos ámbitos para mejorar nuestra gestión como directores. Yo diría que eso es lo que buscamos acá. No sé, Gonzalo, si tú me quieres como complementar con algo. Sí, efectivamente, no es un programa o sea, hay un programa específico de transformación digital que tiene el instituto con gente muy experta en temas de inteligencia artificial. Y obviamente acá la idea es entregarle al directorio el marco normativo en términos de deberes y qué es lo que se espera de ello, en términos de la gestión, el correcto cumplimiento legal. O sea, probablemente lo que tenemos en protección de datos es la idea de no que los directores o la alta gerencia de la compañía se convierta en expertos en procesos digitales y en los mecanismos de protección de datos, sino que tengan por lo menos las herramientas necesarias para entender qué es lo que la ley exige de una entidad en esa materia, y entonces cómo los directores y la alta administración están en condiciones de hacer las preguntas correctas, de requerir la información necesaria para saber que la compañía está funcionando de manera adecuada y dotarlos de esas herramientas desde el punto de vista normativo. Entonces, no, claro, no tiene esas partes operativas, diría uno, referidas a esos contenidos, porque es un contexto distinto en el cual se inserta este programa, pero o sea, uno no puede sino coincidir que todos los aspectos de avances digitales y particularmente todo lo que se viene en materia de inteligencia artificial es algo que avanza más rápido de lo que uno esperaba y que lo obliga a uno a ponerse al día. Algo de eso se está abordando en este programa. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Marcela Villenas. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, Marcela. Solo preguntar, bueno, primero muchas gracias por la información. Yo soy miembro del directorio de una universidad en el sur de Chile, de la Austral de Chile, y es una corporación, así que entiendo también que hay algunos temas relevantes que me interesaría conocer de parte del programa y que serían un aporte, digamos, como directora de la universidad. Pero que también quiero preguntar si el módulo incluye alguno de los cursos compliance. Sí, o sea, el módulo final, el de modelos de cumplimiento, es puro compliance. O sea, qué hacer, qué debería tener un modelo de cumplimiento, qué implica las exigencias de un modelo de cumplimiento, a qué se refiere uno cuando uno cuando uno como director tiene que pedir, oiga, muéstrame los riesgos de la compañía, hay una matriz de riesgo, en qué se basó, bueno, cuáles fueron los criterios con los cuales se determinaron los impactos para evaluar los riesgos. Bueno, hay mucho de eso y es algo que los directores debieran manejar, ¿no? No, yo siempre digo, el directorio no debería saber cómo hacer un modelo de cumplimiento, el directorio debería saber qué es lo que se espera de un buen modelo de cumplimiento y cómo debería presentárselo al directorio una estructura de un modelo de cumplimiento, de controles efectivos, implementables, de verificadores que den cuenta de un modelo de cumplimiento realmente funcionando en una organización. Eso está efectivamente, Marcela, como parte del programa. Ok, muchas gracias. Nada, encantada. Bueno, creo que no tenemos más preguntas y nada, quiero agradecer a todos quienes hoy día nos acompañaron en escuchar en el fondo este programa. La verdad es que está diseñado como con harto detalle, ha sido súper pensado también pensando en qué es lo que ha pasado como en el entorno de nuestro país y un poco los casos del último minuto. Entonces, nada, encantados de que se puedan sumar, los cupos están abiertos.
finalizando esta presentación, le vamos a enviar esta presentación junto con el brochure para que lo puedan descargar y revisar, y también felices de que se puedan sumar a este interesante programa y puedan sumarse a la red de directores del instituto. Así que muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos en esta mañana. Que tengan un lindo jueves todos quienes nos acompañaron hoy. Muy buenos días y muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas Que estén muy bien. Chao, chao. gracias. Chao.